Pedir perdón nos hace algo más inteligentes. Perdonar nos hace un poquito más nobles. Y perdonarnos a nosotros mismos nos hace un poco más sabios. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos a la mañana de hoy. Y antes de empezar el programa quisiera daros unos avisos. Primero, acordaros los que recibís el programa por WhatsApp de forma directa cada mañana de ir borrando los WhatsApps, que no os ocupen demasiada memoria en el móvil. Lo segundo es que la semana que viene vamos a tener el taller de personas de alta sensibilidad aquí en Granollers, y porque esta semana tocaba, pero es festivo, porque tenemos la Festa de l'Ascensió y no se puede realizar, y entonces pues lo haremos la semana que viene. Y por último es que seguramente os pasaré una encuesta, ya sea los de WhatsApp o los que lo escuchan por los diferentes medios, ya sea Spotify o ya sea iTunes o lo que sea, para, digamos, una encuesta porque estoy haciendo unas reformas y quisiera saber vuestra opinión, pues de cosas, de que quiero hacer cambios, quiero añadir situaciones y bueno, que os lo anuncio que dentro de poco supongo que os pasaré estas preguntitas, que estaré muy contento si las vais respondiendo, que ya os las pasaré. Vamos por el tema de hoy, que es el tema del perdón. Fijaros que esta frase del principio del programa la encontré por casualidad en el Facebook y mira por dónde me la aprendí de memoria. ¡Qué apañado este niño! Y me la aprendí de memoria porque realmente está dando 3 aspectos del perdón muy interesantes. El primer aspecto es pedir perdón, como le decimos a los niños que pidan perdón cuando hacen algo mal. El segundo aspecto es perdonar yo. Y el tercer aspecto es perdonarnos a nosotros mismos. Y voy a ir directo hoy a lo más importante, que creo que es saber perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí estamos poniendo de relieve nuestra capacidad para ser flexibles con nosotros mismos, no encasillarnos en estructuras del tipo cabezota que no me lo puedo permitir. Y también, si yo me puedo perdonar a mí mismo, también puedo más fácilmente, pues, perdonar a los demás. Mirad, todo esto viene a partir de una anécdota que tuve hace unos días con una persona que hablé con ella por teléfono por un tema profesional. Y esta persona, con toda la confianza, y yo se lo agradezco, pero decía, ay, Joan, es que me he equivocado, porque tal y que cual, y me he equivocado. Y repetía esta frase varias veces y yo intentaba, desde mi posición, pues intentaba flexibilizar esta sensación de culpa que esta persona me estaba explicando, porque tenía pues relación con un tema educativo, con niños y tal, ¿no? Y evidentemente cuando estamos tocando el tema educativo, la sensación de culpa aflora, emerge y estalla de forma mucho más fácil y mucho más potente que en otros temas, porque son los niños y dependen de nosotros, ¿verdad? Entonces, intenté, como os decía, a esta persona que relativizase esta sensación de culpa, esta sensación de que he metido la pata, como un aprendizaje. No sé si con mucho éxito o no, pero como un aprendizaje. Es decir, nos hemos equivocado. Lo importante de la equivocación es darnos cuenta, no seguir con el tema de no, yo no tengo la culpa, yo no he tenido... No, si tienes una responsabilidad, lo importante es aceptarlo, y aceptarlo pues como un aprendizaje, como un proceso en el cual pues no lo podemos saber todo. Es que no lo podemos saber todo. Entonces,
esta situación de aceptación, primero, son dos pasos. Primero, aceptación. Y segundo, ver este daño o este error como un proceso de aprendizaje. Primero aceptarlo, que nos puede costar, y luego verlo como un aprendizaje. Y así vamos tirando adelante. Porque si no, esta idea judeocristiana ancestral de la culpa, pues puede ser que nos encasille y que nos bloquee en una situación de alta sensibilidad o que no nos deje avanzar hacia adelante. En otros tiempos, por lo menos en este país, el tema de la culpa pues era un tema realmente con el que se intentaba educar mucho en la culpa. Y hoy en día hemos transformado esta culpa en responsabilidad, porque el tener tanta culpa, pues a veces llegaba a que la persona se sentía culpable y no salía de ahí. Entonces, no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Entonces, cada uno tiene sus responsabilidades y hay que hacer frente a esas responsabilidades con entereza, con firmeza, respirando. ¿De acuerdo? Pero muchas veces hay personas que pasan totalmente del sentimiento de culpa, hoy quizás demasiado, también hay que decirlo, y hay personas pues que fácilmente con este sentimiento de culpa nos bloqueamos, como el que os está hablando. Por tanto, buscamos otras salidas. Dentro de este tema del perdón, porque ahora me he ido al tema de la culpa y era accesorio al tema del perdón, porque son temas hoy, parece esto jueves espiritual, ¿verdad? El tema del perdón, hay una cosa muy interesante que es el segundo tema que quería hablaros también, que es el de la reparación del daño. Esto es muy sencillito. Sí, porque el otro tema es mucho más complicado. El tema de la reparación del daño es cuando a un niño pequeño le decimos, oye, si le has pegado a tu hermana, ahora pídele perdón. Y le cuesta más o menos pedir perdón, lo pide, pero luego resulta que cada vez que le decimos, oye, pídele perdón, y dice, perdón. Y ya lo hace de forma automática, sin un sentimiento. Y entonces es cuando la madre o el padre o el profesor le dice, es que no le afecta, no lo dice con sentimiento. Y es que para que haya una verdadera situación de perdonar o de pedir perdón al otro, pues en muchas ocasiones va a ser necesario la reparación del daño. Y entonces le dices, pues bueno, pues ahora le vas a ayudar a tu hermanita a hacer tal cosa o tal otra, o le vas a hacer un pequeño regalo sorpresa porque te has pasado 3 pueblos. ¿De acuerdo? Esto me recuerda a una anécdota en un curso de terapia de pareja que hice, que se daba la situación en que el marido había sido infiel a la mujer y entonces la mujer lo había perdonado. Pues como un desliz, como una situación de crisis, bueno, cosas que pasan. Pero la mujer no se sentía satisfecha únicamente con la petición de perdón del marido. Y aquí, pues, le recomendó el terapeuta que ese viaje con la familia de la mujer al que el marido era muy reticente a hacer durante 2 semanas por toda Europa, es decir, que el marido no quería y se negaba, era quizás el momento de hacerlo como una especie de reconciliación, de reparación del daño, de aceptación de su responsabilidad y como aceptación de una realidad pues que en ocasiones se nos antoja un poquito difícil de aceptar, ¿no? Porque si tú tienes un problema con la pareja
lo importante es hablarlo con ella y no no solucionarlo de otras maneras en que la estás liando más. ¿De acuerdo? Y muchas veces esto hace que la pareja se vaya alejando. ¿Eh? Y es importante, pues, si en un momento dado veo que mi pareja hace un sacrificio por algo que yo quiero, pues que yo también lo haga, ¿verdad? Y aquí, pues el tema de sacrificios del uno por el otro quizás no estaba demasiado equilibrado ni compensado, y la mujer aprovechó el momento para decirle, pues bueno, pues ahora hay una reparación del daño con este viaje que no te hace mucha ilusión, pero que vamos a hacer muy felizmente todos. No sé qué pasó en ese viaje, no sé el final de la historia, pero sí que creo que es un buen ejemplo a nivel adulto de la reparación del daño y de estos temas del pedir perdón. Creo que es importante para acabar el perdonarse a uno mismo. Esto yo creo que es muy, muy importante, sobre todo en personas que tenemos una gran sensibilidad, que nos sentimos fácilmente culpables. El hecho de perdonarnos a nosotros mismos es un ejercicio que nos libera y que nos hace sentir, ¿cómo os diría?, conscientes y con ganas de seguir adelante en nuestros procesos de aprendizaje. Ya sin más, porque con este tema podríamos hablar no solo uno, sino varios. Yo creo que este tema de pedir perdón, de las culpas y todo esto nos da para más de un podcast. Vamos por la reflexión del día. Inspiramos. Sonreímos, que el tema de hoy ha sido un poquito profundo. Dejamos ir el aire y vamos a desear el ir aprendiendo pasito a pasito en el día de hoy y lo que nos queda por semana. Hasta el próximo programa.